El sonido metálico y definitivo de la cerradura girando por última vez resonó en el apartamento ahora vacío, un eco hueco que pareció clavarse directamente en el pecho de Elena Santos. Sintió el corazón apretarse en un nudo helado. Sus dedos, entumecidos, soltaron el pomo de la puerta. La superficie de latón ya no le pertenecía. El aire olía a polvo y a ausencia. El fantasma del café de la mañana y de las risas de sus hijos ya borrado por el vacío. Afuera, en el pasillo mal iluminado, el mundo se sentía vasto y hostil. Lucas, con sus 10 años y una seriedad demasiado grande para su rostro, sostenía la mano de su hermana Sofía, de 7, cuyos ojos grandes y asustados no se apartaban del rostro de su madre. En su bolsillo, un pequeño fajo de billetes arrugados era todo lo que quedaba de su vida. Los contó una y otra vez sobre la palma de su mano sudorosa. 147 pesos. Apenas lo suficiente para sobrevivir unos días. La náusea subió a su garganta, una mezcla amarga de miedo y hambre. Le dolía el estómago, pero no era solo por la falta de comida, era el dolor sordo y profundo de haberlo perdido todo, de estar parada al borde de un abismo con sus 2 hijos, mirando hacia la oscuridad con ella. El aviso de desalojo, con sus letras rojas y agresivas, parecía arder en su memoria. La muerte de su esposo, hace apenas 3 meses, no había sido un final, sino el comienzo de una caída libre. El accidente laboral, como lo llamaron los hombres de traje con voces impersonales, dejó un cráter en su alma y una montaña de deudas que ella nunca supo que existían. Recordaba la llamada, el teléfono frío contra su oreja, las palabras que no tenían sentido, un andamio, inestable. Lo lamentamos. El luto fue un lujo que no pudo permitirse, ahogado casi de inmediato por el torrente de sobres que llegaban por debajo de la puerta, facturas médicas del hospital que intentó salvarlo, pero también préstamos, deudas de juego, compromisos financieros de un hombre que, de repente, se sentía como un extraño. ¿Quién era el hombre con el que había compartido su cama y sus sueños? Elena sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal cada vez que lo pensaba. Una traición que se enroscaba alrededor de su dolor. El agotamiento era una capa pesada sobre sus hombros. Las ojeras eran pozos oscuros en su rostro pálido. Pasaba las noches en vela, el zumbido de su vieja máquina de coser un lamento en el silencio, intentando ganar unos pesos que se disolvían antes de poder contarlos. Sus manos de costurera, antes hábiles y creativas, ahora temblaban de cansancio y desesperación. Ahora, sentada en el borde duro y frío de un banco de parque, el zumbido de la ciudad era un monstruo indiferente a su alrededor. El sol de la tarde se filtraba débilmente a través de los edificios altos, sin ofrecer calor alguno. Sofía apoyaba su cabeza en el regazo de Elena, su pequeño cuerpo temblando ligeramente a pesar del abrigo gastado. «¿Tengo hambre, mami?» Su voz era un susurro frágil, una pregunta que Elena no tenía cómo responder. Lucas, a su lado, pateaba una piedrita con la punta de su zapato roto, tratando de parecer fuerte, tratando de proteger a su madre de su propia desesperación. Pero Elena lo veía. Veía el miedo en la tensión de su mandíbula. El fracaso le quemaba la garganta como ácido. Sentía las miradas de los transeúntes, miradas que pasaban a través de ella como si fuera un fantasma, una mancha invisible en el ajetreado tapiz de la ciudad. El frío del cemento subía por sus piernas, anclándola a ese momento de impotencia absoluta. Cerró los ojos por un instante, y todo lo que sintió fue el peso aplastante de ser la única red de seguridad para sus hijos, una red rota y deshilachada, a punto de ceder por completo y dejarlos caer al vacío. Su mano temblorosa se metió en el bolsillo de su abrigo y sacó el único objeto que no era una deuda o una mala noticia, una carta. El sobre estaba amarillento por el tiempo, el papel quebradizo al tacto. Era la herencia de una tía abuela cuyo nombre, Matilde, apenas le sonaba. Una figura fantasmal de las historias de su infancia. Una desconocida le había dejado su única posesión en el mundo. Dentro, la escritura de una propiedad en un pueblo remoto cuyo nombre parecía un mal chiste, y la descripción era aún peor, una propiedad en ruinas. Al principio, cuando la recibió semanas antes,
Se había reído con una risa seca y sin alegría. El universo tenía un sentido del humor retorcido. Pero ahora, con el aliento de sus hijos empañando el aire frío y el hambre retorciéndose en sus entrañas, esas palabras ya no sonaban como una broma. Propiedad en ruinas. Las palabras se repetían en su mente, transformándose. Ruina. Ella ya estaba en la ruina. ¿Qué diferencia había? Esa escritura, ese pedazo de papel viejo y casi insultante, de repente se sentía como un ancla en medio de un océano embravecido, un ancla pesada, oxidada, que podía arrastrarla al fondo o, quizás, solo quizás, darle un lugar donde aferrarse antes de ahogarse. Elena abrió los ojos y miró a Lucas. Él había dejado de patear la piedra y ahora le contaba a Sofía una historia en voz baja, una sobre un caballero valiente que luchaba contra dragones para proteger a su reino. En la determinación de su pequeña mandíbula, en la seriedad de sus ojos, Elena vio un destello de su padre, del hombre del que se había enamorado, no del extraño que le dejó un mar de deudas, una oleada de algo feroz y primario, más fuerte que el miedo y la desesperación, la recorrió. No eran invisibles, no eran fantasmas, eran una familia. Sus manos, callosas y marcadas por innumerables pinchazos de aguja, se cerraron en puños apretados a sus costados. El frío suelo de hormigón de un sótano en ruinas era infinitamente mejor que el asfalto helado de una ciudad que no los quería. El hambre era un enemigo que podía combatir si tenía un techo, por precario que fuera. Se levantó el movimiento repentino y decidido. Tomó a sus hijos de la mano, la calidez de su piel un bálsamo para su alma. Con los últimos 147 pesos, compró 3 billetes de autobús solo de ida. El cartón delgado del billete en su palma se sentía como el objeto más pesado del mundo. Un contrato firmado con un futuro incierto. El primer paso en un viaje hacia el corazón de la oscuridad. El viaje en autobús fue un purgatorio de 8 horas. El motor tosía un humo negro y espeso, el olor a diésel impregnando la ropa barata de Elena. Cada bache en el asfalto hacía vibrar el suelo metálico bajo sus pies, un temblor constante que se transmitía a sus huesos ya cansados. Aferraba su bolso con una fuerza que le dejaba los nudillos blancos, como si el trozo de papel arrugado dentro, la escritura, pudiera de alguna manera desvanecerse. Miraba por la ventana mugrienta cómo los familiares y grises edificios de la ciudad se encogían, reemplazados por un paisaje desconocido y cada vez más desolado. Una frágil y temblorosa esperanza luchaba por nacer en su pecho, una pequeña llama en medio de un vendaval de miedo. Sentía el corazón latir con un ritmo errático, una mezcla de terror absoluto y la desesperada necesidad de creer que se dirigía hacia una salvación, por humilde que fuera. Cualquier cosa era mejor que la calle. Tenía que serlo. Esa mentira se la repetía como un mantra silencioso, una oración a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. El zumbido del motor era el único sonido constante en su nuevo universo. Sofía dormía con la cabeza en su regazo, su respiración suave y cálida, un ancla para la cordura de Elena. Acariciaba su cabello, enredado y sin lavar, y sentía una oleada de amor tan feroz que dolía. Lucas, en cambio, estaba sentado muy derecho, con la nariz pegada al cristal. Sus ojos serios lo absorbían todo, los postes de teléfono que pasaban zumbando, las vacas solitarias en campos secos, las pequeñas casas que parecían perdidas en la inmensidad. ¿Ya llegamos?, preguntaba cada hora, su voz una mezcla de impaciencia infantil y una ansiedad que no le correspondía. Elena simplemente negaba con la cabeza y le apretaba el hombro, una presión que intentaba comunicar seguridad, aunque ella misma se sentía como si estuviera deshaciéndose por dentro. El peso de sus miradas, de su confianza ciega, era casi insoportable. Era su protectora, su guía, y los estaba llevando a ciegas hacia una ruina. La náusea volvió a subir por su garganta. Se obligó a tragar saliva, a forzar una sonrisa cansada para su hijo. El agotamiento era una capa pesada sobre sus hombros, más pesada que la maleta raída que guardaba sus pocas posesiones. El paisaje cambió de forma gradual pero definitiva. Las carreteras de varios carriles se convirtieron en caminos de 2, luego en una única cinta de asfalto agrietado
que serpenteaba a través de colinas de tierra rojiza y vegetación polvorienta. El aire que entraba por la ventana abierta ya no olía a ciudad, a contaminación y comida rápida. Ahora olía a polvo, a hierba seca, a algo salvaje y antiguo. Era un olor a soledad. Elena cerró los ojos, intentando imaginar la casa. Una propiedad en ruinas, decía la escritura. En su mente trataba de suavizar la palabra. Ruinas quizás solo significaba que necesitaba una mano de pintura, que tenía algunas tejas rotas. Se imaginaba un pequeño porche donde podría poner su máquina de coser, el zumbido de la aguja mezclándose con el canto de los pájaros. Se imaginaba un pequeño jardín donde podría plantar verduras, sus manos hundidas en la tierra fértil. La esperanza, esa traidora, pintaba cuadros vívidos y hermosos en la oscuridad de sus párpados, imágenes de un nuevo comienzo construido sobre los cimientos de la desesperación. El autobús finalmente se detuvo con un chirrido de frenos que pareció rasgar el silencio de la tarde. «Última parada», gruñó el conductor sin mirarlos. Descendieron a una pequeña plaza de pueblo que parecía congelada en el tiempo. El sol caía a plomo, blanqueando las fachadas de un par de tiendas con los cerrojos echados. Un perro flaco los observó desde una sombra lejana antes de volver a dormirse. No había nadie. El silencio era tan profundo que zumbaba en los oídos de Elena. El sonido del motor del autobús al alejarse fue como el de la última puerta cerrándose detrás de ellos, dejándolos varados en una isla de polvo y calor. La sensación de ser extraños, de no pertenecer, era palpable. Lucas se pegó más a su costado, sus pequeños hombros tensos. Elena consultó el papel arrugado con la dirección. Un nombre de calle y un número que no significaban nada en aquel lugar desierto. Un anciano que barría lentamente la entrada de una farmacia cerrada le señaló con el mentón un camino de tierra que se perdía entre los árboles. «Todo derecho», dijo, su voz rasposa, al final del camino. La caminata fue la última etapa de su humillación. La maleta, que contenía poco más que ropa gastada, y los diarios de su marido, parecía pesar una tonelada. Una de las ruedas se había roto, y Elena tenía que arrastrarla, levantando una nube de polvo rojo que se pegaba a sus piernas sudorosas. El sol era un martillo sobre sus cabezas, y el sonido de las cigarras era un zumbido agudo y enloquecedor. Sofía empezó a quejarse, sus pequeñas piernas cansadas. Lucas, sin decir palabra, intentó ayudar a su madre con la maleta, su esfuerzo valiente y totalmente inútil. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas salir. No delante de ellos. Cada paso era un esfuerzo de voluntad. El camino parecía no tener fin, una serpiente de tierra que los adentraba más y más en un paisaje hostil. Pero con cada metro, la imagen mental de su pequeño refugio se hacía más fuerte. Un techo, 4 paredes. Era todo lo que pedía. La falsa esperanza la empujaba hacia adelante. Un espejismo brillante en el desierto de su realidad era la última gota de combustible en su motor casi vacío. Y entonces lo vieron. Al doblar una curva bordeada de árboles retorcidos y secos, el camino se abrió a un claro, y allí estaba. No era una casa que necesitaba pintura, no era una propiedad con tejas rotas, era un esqueleto, un montón de vigas carbonizadas y paredes derrumbadas que se alzaban contra el cielo como los huesos de una bestia muerta hace mucho tiempo. Era una cicatriz en la tierra. El aire abandonó los pulmones de Elena en una exhalación temblorosa. La maleta se le cayó de la mano, aterrizando con un ruido sordo en el polvo. La hermosa imagen en su mente se hizo añicos, reemplazada por esta pesadilla de abandono y destrucción. Se quedó paralizada, el sonido de las cigarras de repente ensordecedor. Sofía se escondió detrás de sus piernas y pudo sentir el cuerpo de Lucas tensarse a su lado. El silencio que emanaba de las ruinas era más pesado y más aterrador que cualquier grito. El universo no tenía un sentido del humor retorcido. Era simplemente cruel. Este no era un refugio. Era una tumba abierta, esperando para tragárselos. La esperanza no murió. Fue asesinada. Avanzaron lentamente, como si se acercaran a la escena de un crimen. Sus pies crujían sobre un lecho de tejas rotas, trozos de madera podrida
y vidrio hecho añicos. La hierba salvaje y las malas hierbas habían reclamado casi todo el terreno, creciendo a través de los restos del que alguna vez fue un suelo de madera. El olor era una mezcla nauseabunda de podredumbre, ceniza vieja y vegetación en descomposición. Era el olor del fracaso total. Elena sintió que sus piernas temblaban, amenazando con ceder bajo su peso. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, que se pareciera a un refugio. Pero solo había devastación. El viento soplaba a través de los huecos donde antes hubo ventanas, emitiendo un gemido bajo y lúgubre, como si la propia casa estuviera llorando su muerte. La soledad del lugar era absoluta, una presencia física que los envolvía, fría y sofocante. Estaban a kilómetros de aquel pueblo silencioso, sin nadie a quien pedir ayuda, sin ningún lugar a donde ir. La caída libre que había comenzado con la muerte de su esposo había terminado. Habían tocado fondo. Fue entonces cuando recordó las palabras exactas del anuncio de la herencia, palabras que había ignorado como un detalle sin importancia. La casa principal es una ruina colapsada, pero el anuncio mencionaba un sótano sin ventanas. Con una nueva oleada de desesperación, sus ojos recorrieron frenéticamente el perímetro de los cimientos derruidos, y allí, semioculta por la maleza y los escombros, vio una estructura baja de hormigón que se hundía en el suelo. Sobre ella, una puerta de madera pesada e hinchada, casi del mismo color que la tierra que la rodeaba. Corrió hacia ella, tropezando con los escombros, sus manos arañando las malas hierbas para despejar el camino. El corazón le martilleaba en el pecho, no con esperanza, sino con la pura y animal necesidad de encontrar un agujero donde esconder a sus crías. La madera de la puerta estaba húmeda y cubierta de una capa de musgo verde y resbaladizo. No había pomo, solo un agujero donde alguna vez hubo uno. Metió los dedos en el hueco y tiró con todas sus fuerzas. La puerta se resistió, como si estuviera sellando un secreto que no quería ser revelado. Con un gruñido de esfuerzo, Elena metió el hombro y empujó. La madera protestó con un gemido agudo y prolongado de goznes oxidados, y finalmente cedió, abriéndose hacia adentro con un golpe sordo. Una ráfaga de aire salió del interior, golpeándola en la cara. Era un aire glacial, pesado y cargado con un olor tan abrumador a moho y tierra mojada que la hizo retroceder, tosiendo. Era el aliento de una tumba. Se asomó a la oscuridad. Unas escaleras empinadas y desiguales de hormigón descendían hacia una negrura total. No se veía nada, solo se sentía esa corriente de aire helado y fétido. «Mamá, tengo miedo», susurró Sofía, su vocecita temblando. Elena se arrodilló sin mirar a sus hijos para que no vieran el terror en sus propios ojos. «No te preocupes, mi amor, es solo un sótano. Estaremos a salvo aquí del sol, solo por un ratito», mintió, su voz sonando extrañamente calmada. La mentira le supo a ceniza en la boca. Dejó a los niños junto a la entrada y, respirando hondo para contener las náuseas, comenzó a bajar con cuidado por los escalones resbaladizos, adentrándose en el corazón de su nueva y última ruina. A tientas, con las manos extendidas, su piel rozó la pared. Era fría, húmeda y cubierta por una capa delgada y viscosa que hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. Sus dedos siguieron la pared, buscando desesperadamente un interruptor. Finalmente, tropezaron con una pequeña palanca de plástico. La accionó. Un clic resonó en el silencio, pero no pasó nada. Volvió a intentarlo. Nada. La desesperación comenzó a arañar su garganta. Un tercer intento, y entonces un parpadeo. Una luz débil y enfermiza cobró vida en el centro del techo. Una única bombilla desnuda, cubierta de telarañas, se balanceaba suavemente, parpadeando de forma intermitente. La luz no iluminaba, revelaba la verdadera magnitud del horror. El sótano era una caja de hormigón. Las paredes estaban manchadas de negro y verde por la humedad, con largas vetas oscuras por donde el agua se había filtrado durante años. El suelo era una mezcla de tierra apisonada y parches de hormigón roto. En una esquina, un charco de agua estancada reflejaba la luz parpadeante como un ojo muerto y vidrioso. No había muebles, no había ventanas, no había nada.
El aire era denso, pesado, un sudario húmedo que se pegaba a la piel y llenaba los pulmones. El olor a moho era tan penetrante que casi se podía saborear. Un gusto amargo y terroso en la parte posterior de la garganta. Olía a décadas de abandono, a descomposición lenta e ininterrumpida. Era el olor de la desesperanza hecha materia. Elena se quedó en medio del espacio. La luz parpadeante proyectando su sombra larga y temblorosa contra las paredes manchadas. Escuchó a sus hijos bajar con cautela las escaleras detrás de ella. Pudo sentir sus pequeños cuerpos pegarse a su espalda, buscando un calor y una seguridad que ella ya no poseía. El sótano era una tumba de hormigón, fría y húmeda. La manifestación física de su indigencia total, de su fracaso como madre y como persona. La propiedad heredada no era una solución, era el golpe final y aplastante a la poca dignidad que le quedaba. Sintió como sus rodillas se debilitaban. Este no era un hogar, era el lugar donde la esperanza había venido a morir. Y ellos habían llegado justo a tiempo para presenciar su entierro. El único sonido, aparte del zumbido eléctrico de la bombilla moribunda, era un goteo lento y rítmico. Drip, drip, drip. Provenía de una esquina oscura, el sonido monótono del agua cayendo sobre el agua, un reloj que marcaba el paso del tiempo en su prisión subterránea. El frío era penetrante, un frío húmedo que calaba hasta los huesos, muy diferente al calor seco del exterior. Era el frío de una cripta. Elena abrazó a sus hijos con fuerza, tratando de compartir el poco calor que quedaba en su cuerpo. Sus manos rozaron de nuevo la pared, y esta vez se fijó en la textura, áspera, granulada y cubierta de esa fina capa de algo resbaladizo, casi como baba. La sensación le provocó una nueva oleada de náuseas. ¿Cómo podía hacerlos vivir aquí? ¿Cómo podía protegerlos en un lugar que se sentía inherentemente enfermo, un lugar que parecía respirar enfermedad y decadencia? La ciudad, con su indiferencia y sus peligros, de repente parecía un paraíso comparado con este agujero oscuro y olvidado. La elección que había tomado, impulsada por la desesperación, ahora se sentía como una condena. Sofía fue la primera en romperse. No fue un llanto fuerte, no fue un berrinche, fue un sollozo silencioso y desconsolado que le partió el corazón a Elena en 1000 pedazos. Lágrimas silenciosas corrían por las sucias mejillas de la niña mientras miraba alrededor del lúgubre espacio, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. Lucas, siempre el pequeño soldado, permanecía rígido a su lado, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, luchando por no llorar también, pero Elena vio el brillo de las lágrimas en sus ojos, la traición de su labio inferior tembloroso. El llanto de Sofía no era por un juguete roto o una rodilla raspada. Era el sonido puro y sin filtrar de la desesperación infantil, el reconocimiento instintivo de que habían sido llevados a un lugar terrible del que no había escapatoria. El sonido de su llanto fue el eco de la propia alma rota de Elena. Ver el miedo y la miseria reflejados en los rostros de sus hijos fue una tortura peor que cualquier hambre o frío que ella pudiera sentir. Había fracasado. Esa única palabra resonaba en su mente, ahogando cualquier otro pensamiento. Incapaz de soportar más el peso, Elena se deslizó por la pared húmeda hasta sentarse en el suelo frío y terroso. La humedad se filtró instantáneamente a través de su ropa delgada, un recordatorio helado de su nueva realidad. Abrazó a sus hijos, atrayéndolos a su regazo, escondiendo su propio rostro en el cabello de Sofía para que no la vieran llorar. El llanto ahora sacudía su cuerpo en espasmos silenciosos y agonizantes. Había usado sus últimas monedas, había arrastrado a sus hijos a través del país, había alimentado una llama de esperanza con las cenizas de su vida anterior, todo para terminar aquí, en un sótano sin ventanas, un agujero húmedo y maloliente en medio de la nada. No era un refugio, era una jaula. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Esto no era el fondo del pozo. El fondo del pozo había sido el banco del parque en la ciudad. Esto era lo que había debajo del fondo. Era la oscuridad que esperaba después de la caída, el silencio después del último grito. No quedaba nada, solo el frío, la oscuridad y el sonido del agua goteando. Cerró los ojos,
el agotamiento finalmente reclamándola. El parpadeo de la bombilla creaba patrones de luz y sombra en el interior de sus párpados. El olor a moho era su aire. El frío del hormigón era su única certeza. Se preguntó si podrían sobrevivir una noche allí. Se preguntó si ella quería sobrevivir. La idea pasó fugazmente por su mente, oscura y seductora como el propio sótano. Pero entonces sintió el pequeño cuerpo de Sofía estremecerse en sus brazos y el agarre apretado de la mano de Lucas en la suya. No, la rendición no era una opción. No mientras ellos respiraran. Eran su ancla, la única razón para seguir luchando en este océano de miseria. No sabía cómo, pero tenía que encontrar una manera. Tenía que convertir esta tumba en un refugio. Tenía que encontrar calor en el frío, luz en la oscuridad. La desesperación no había terminado con ella todavía. Se estaba transformando en algo más duro, más afilado. Se estaba transformando en una rabia fría y silenciosa. La rabia de una madre acorralada que no tenía absolutamente nada más que perder. Y eso, se dio cuenta, la hacía peligrosamente libre. La primera noche en el sótano fue una prueba de resistencia contra el frío. Elena había arrastrado la maleta vacía para usarla como una barrera inútil contra la corriente que se colaba por debajo de la puerta mal ajustada. Se acurrucaron juntos sobre el suelo de tierra y hormigón, un nido humano de desesperación. Elena en el medio, con Sofía acurrucada contra su pecho y Lucas pegado a su espalda, sus cuerpos pequeños y temblorosos, una fuente de calor frágil. El único sonido era el goteo rítmico y enloquecedor del agua en la esquina y la respiración suave y acompasada de sus hijos dormidos. Elena, sin embargo, no podía dormir. El frío del suelo parecía succionar la vida de su cuerpo, y el olor a moho y tierra le revolvía el estómago. Sentía cada músculo de su cuerpo tenso, una cuerda de violín a punto de romperse. La oscuridad, rota solo por el parpadeo agónico de la bombilla, parecía tener peso, una manta asfixiante que amenazaba con aplastarlos. Era una vigilia de pura miseria, una inmersión en la nada. Fue entonces cuando lo sintió. Al principio, fue tan sutil que pensó que lo había imaginado. Un soplo de aire, más frío que el resto del aire viciado del sótano, rozó su mejilla. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, sus oídos aguzados en la oscuridad. El corazón le dio un vuelco doloroso. Esperó, y allí estaba de nuevo. Una bocanada de aire helado, rítmica y lenta, como una exhalación profunda y deliberada. Sintió un arrepio recorrerle la espina dorsal, un miedo primario y helado que no tenía nada que ver con la temperatura. El goteo de agua continuaba, monótono. La respiración de sus hijos era tranquila. Estaban solos, completamente solos, y sin embargo, algo en esa habitación parecía respirar con ellos, un pulso invisible en la quietud de la tumba. La náusea subió a su garganta y tuvo que morderse el labio para no gritar y despertar a los niños. Su mente, agotada y al límite, se disparó hacia explicaciones terroríficas, fantasmas, animales, algo atrapado en las paredes. Aferrándose a la última pizca de racionalidad, Elena se movió con una lentitud insoportable, tratando de no perturbar el frágil sueño de sus hijos. Se desenredó con cuidado del abrazo de Sofía y se sentó, su cuerpo protestando con un dolor sordo. El aire en el sótano era estático, pesado, pero esa corriente, ese pulso de frío, continuaba. Era direccional, provenía de algún lugar bajo, cerca del suelo. Se puso a gatas, el hormigón áspero y húmedo arañando las rodillas de sus pantalones gastados. Acercó la cara lentamente al suelo, moviendo la cabeza de un lado a otro como un animal que olfatea el peligro. El frío se hizo más intenso cerca de la pared del fondo, la que no tenía manchas de agua. Un sudor frío le perló la frente, mezclándose con la humedad ambiental. La sensación era tan extraña, tan antinatural, que una parte de ella quería simplemente volver a acurrucarse con sus hijos e ignorarla, pretender que era solo el viento. Pero otra parte, la madre protectora, necesitaba saber qué era. La respiración era más fuerte allí, una corriente de aire constante que emanaba de la unión entre la pared de hormigón y el suelo de tierra apisonada. En la luz parpadeante, vio una pequeña grieta, casi invisible,
una línea oscura que corría a lo largo de la base de la pared. No era el viento. El viento es inconstante, silba y cambia. Esto era diferente. Era un flujo constante, rítmico, como si estuviera conectado a un pulmón gigante y lento. El miedo seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una intensa curiosidad. ¿Qué podía causar algo así? Se arrastró más cerca, sus dedos temblorosos rozando la grieta. El aire que salía era notablemente más seco y frío que el aire del sótano. Olía diferente también. No a moho y humedad, sino a polvo, a piedra seca, a tiempo encerrado. Era el olor de un lugar que no había sido tocado por el agua ni por la luz en muchísimos años. Un secreto sellado. La idea, absurda y desesperada, echó raíces en su mente. Impulsada por una fuerza que no entendía, comenzó a escarbar en la grieta con sus propias uñas. La tierra estaba compacta, pero no era roca. Se deshacía en un polvo fino y seco bajo la presión de sus dedos. Se rompió las uñas, la suciedad incrustándose dolorosamente debajo, pero no se detuvo. Había algo visceral en el acto, una necesidad desesperada de desenterrar lo que fuera que estuviese oculto. Lucas se removió en sueños y murmuró algo, y Elena se congeló, el corazón en la garganta. Pero el niño volvió a quedarse quieto. El silencio regresó, solo roto por el sonido de su propia respiración agitada y el suave raspar de sus dedos contra la tierra. La grieta se fue ensanchando, centímetro a centímetro. Retiraba la tierra compactada, revelando más de esa oscuridad seca que había debajo. El trabajo era lento y agotador, pero una extraña energía, nacida de la mezcla de miedo y una incipiente esperanza, la mantenía en marcha. No sabía qué buscaba, pero sabía que tenía que encontrarlo. Mientras trabajaba, su mente recordó una frase que su abuela solía decir: «Las casas viejas guardan más secretos que los confesionarios». En ese momento, la frase dejó de ser un simple dicho popular. Se sintió como una verdad profunda y resonante. Esta casa, o lo que quedaba de ella, era vieja, y este sótano se sentía antiguo, un lugar olvidado por el tiempo. La corriente de aire era la prueba de que había algo más, un espacio oculto, un vacío dentro de la sólida estructura de su miseria. La idea era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Si había un secreto, no era solo un sótano vacío, era un lugar con una historia, y quizás, solo quizás, en esa historia podría haber algo para ellos, una salida, una respuesta. Cualquier cosa era mejor que la nada absoluta que los rodeaba. El sonido de sus dedos raspando la tierra se convirtió en el único foco de su existencia, un acto de rebelión contra la pasividad de su desesperación. Estaba cavando, literalmente, para salir de su agujero. Necesitaba una herramienta. Sus uñas estaban destrozadas y sus dedos sangraban. Miró a su alrededor en la penumbra. La luz parpadeante reveló el contorno de los escombros que habían caído por la escalera. Se levantó en silencio y subió los primeros escalones, su mano buscando a tientas en la oscuridad. Sus dedos se cerraron sobre algo frío y duro, una varilla de metal delgada, probablemente un trozo de armadura del hormigón derrumbado. Pesaba en su mano, una herramienta sólida y real. Sintió una oleada de determinación. Volvió al agujero que había empezado a cavar. Usando la punta de la varilla de metal como una palanca improvisada, comenzó a atacar la tierra con una nueva eficacia. El metal hacía un sonido sordo al hundirse en el suelo, un ruido que resonaba extrañamente en el silencio. Cada trozo de tierra que sacaba la acercaba más a la fuente de esa misteriosa corriente de aire, a ese secreto que la llamaba desde la oscuridad. El esfuerzo físico era un bálsamo para su angustia mental. De repente, la varilla de metal golpeó algo con un sonido agudo y metálico, un clink que cortó el aire y se clavó directamente en su sistema nervioso. El sonido no fue el de una piedra, fue inequívocamente el sonido de metal contra metal. Se congeló, con la varilla todavía en la mano, el corazón martilleando tan fuerte que temía que despertara a los niños. La corriente de aire parecía haberse detenido, como si lo que fuera que estuviera debajo contuviera la respiración junto con ella. Con manos temblorosas, apartó la tierra suelta alrededor del punto de impacto. La luz de la bombilla
parpadeó violentamente, arrojando sombras danzantes que hacían que el objeto pareciera moverse, lentamente. Una forma curva y oscura comenzó a emerger del suelo. Era de hierro, cubierta de una gruesa capa de óxido rojo y marrón. Era un mango anular, empotrado en lo que parecía ser una superficie plana de metal, oculta justo debajo de una fina capa de tierra y hormigón. El descubrimiento la dejó sin aliento. No era una tubería, no era un trozo de basura enterrada, era una trampilla de hierro oculta deliberadamente bajo el suelo del sótano. La mente de Elena se aceleró. ¿Quién pondría una trampilla aquí? ¿Y por qué la ocultaría tan cuidadosamente? La corriente de aire ahora tenía sentido. Provenía de la unión de la trampilla con su marco. Era una abertura oculta, un nuevo tipo de miedo, mezclado con una excitación casi febril, se apoderó de ella. Esto cambiaba todo. El sótano ya no era solo una tumba húmeda, era un rompecabezas, y ella acababa de encontrar la primera pieza. Miró a sus hijos, durmiendo pacíficamente, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Una oleada de protección la invadió. Si había algo peligroso ahí abajo, tenía que saberlo. Si había algo valioso, lo necesitaban desesperadamente. No había vuelta atrás. Metió los dedos doloridos en el anillo de hierro. Estaba helado y áspero por el óxido, que se desprendió bajo sus dedos como polvo seco. Tiró con todas sus fuerzas. No se movió. Estaba sellada, ya fuera por el óxido, sea por el peso o por diseño. Un gruñido de frustración escapó de sus labios. Volvió a tirar, esta vez usando todo el peso de su cuerpo, sus pies resbalando en el suelo de tierra. La trampilla se quejó, un gemido metálico y profundo que pareció venir de las entrañas de la tierra. Pero no cedió. El sudor le corría por la sien. Podía sentir el pulso martilleando en su cuello. No iba a rendirse. Insertó la punta de la varilla de metal en el borde de la trampilla, intentando hacer palanca. El metal se dobló ligeramente bajo la presión, pero la puerta seguía firmemente cerrada. Era como si estuviera guardando su secreto con una fuerza de voluntad propia. Elena se detuvo, respirando con dificultad. Miró la puerta, luego a sus hijos. La imagen de sus rostros pálidos y hambrientos fue todo el combustible que necesitó. Se arrodilló de nuevo, agarró el anillo con ambas manos, ignorando el dolor agudo en sus dedos, y tiró. Esta vez, algo cedió. Con un chirrido agudo y prolongado de metal protestando, la trampilla se levantó unos centímetros de un lado, liberando una nube de polvo y un olor diferente. Era el olor que había percibido antes, pero mucho más fuerte. Seco, papiráceo, el olor a libros viejos y aire estancado. Era el olor del tiempo mismo. El corazón de Elena latía con una violencia descontrolada. Con un último tirón desesperado, logró levantar la pesada plancha de hierro y volcarla hacia un lado. Aterrizó con un golpe sordo y definitivo que hizo vibrar el suelo. Debajo, donde había estado la trampilla, había un agujero cuadrado y oscuro. No era profundo. Era un compartimento pequeño, de no más de 1 metro de profundidad, y para su asombro, estaba completamente seco. Las paredes no eran de hormigón húmedo, sino de ladrillos viejos, cuidadosamente colocados. Era una pequeña bóveda, una caja fuerte construida dentro del propio suelo. Y en el fondo de esa bóveda descansaba un único objeto. No era oro, no eran joyas, no era el tesoro brillante que una parte desesperada de su mente había empezado a imaginar. Era una caja, una pesada caja de metal de color oscuro, del tamaño de una caja de zapatos grande. Estaba cubierta de una fina capa de polvo, pero por lo demás parecía intacta. Tenía bandas de refuerzo en las esquinas y en el frente. Una cerradura de latón compleja y empañada por el tiempo. Elena se quedó mirando, hipnotizada. La luz parpadeante de la bombilla se reflejaba débilmente en la superficie metálica. La caja parecía absorber la luz, un objeto denso y lleno de secretos. Se sentía como si estuviera en presencia de algo sagrado y prohibido. Después de un momento que pareció una eternidad, bajó con cuidado al pequeño compartimento. Los ladrillos estaban fríos y sólidos bajo sus pies. Se arrodilló frente a la caja, extendió una mano temblorosa y la tocó.
El metal estaba increíblemente frío, un frío seco y antiguo. Era pesada. Intentó levantarla y apenas pudo moverla. La cerradura no tenía llave. Estaba firmemente cerrada, un guardián silencioso de lo que fuera que contuviera la caja. La frustración la invadió de nuevo, aguda y amarga. Había llegado hasta aquí para ser detenida por un simple trozo de metal. Miró la varilla de hierro que había usado antes. Era su única herramienta. La recogió y con una mezcla de desesperación y sacrilegio introdujo la punta en el mecanismo de la cerradura. Hizo palanca con todas sus fuerzas. El metal de la cerradura era más fuerte que el de la varilla, y al principio no pasó nada. Pero Elena era costurera. Conocía la paciencia, conocía la presión constante y precisa. Siguió forzando, moviendo la varilla, buscando un punto débil. El sonido de metal raspando contra metal era agudo y desagradable en el silencio del sótano. Se sentía como si estuviera cometiendo un acto de profanación, abriendo una tumba, pero la necesidad de sus hijos, el recuerdo de sus rostros hambrientos, era más fuerte que cualquier superstición. De repente, con un chasquido metálico fuerte y satisfactorio, algo dentro del mecanismo se rompió. La tapa de la caja se levantó 1 milímetro. Elena dejó caer la varilla y usó sus dedos para forzar la apertura. La tapa se abrió con un gemido suave, como un suspiro. Contuvo la respiración y miró dentro. El olor a papel viejo y cuero seco la golpeó con fuerza, un aroma a biblioteca y a tiempo olvidado. El contenido no era dinero. Para su sorpresa y inicial decepción, la caja estaba llena de papeles. En la parte superior había varios diarios gruesos, encuadernados en cuero oscuro y agrietado. Estaban perfectamente conservados en el ambiente seco del compartimento. Debajo de ellos, atado con un cordel descolorido, había un grueso fajo de documentos. Parecían oficiales, cubiertos de sellos y firmas con una tinta que se había desvanecido a un color marrón pálido. La decepción inicial se desvaneció rápidamente, reemplazada por una intriga abrumadora. Esto no era un tesoro, era un archivo. Con manos que temblaban de anticipación, levantó el primer diario. El cuero estaba frío y suave bajo sus dedos. En la portada, en letras doradas casi borradas, podía distinguir un nombre: Arturo. ¿Quién era Arturo? Abrió el diario en una página al azar. La caligrafía era apretada y elegante, la de un hombre educado. Las palabras llenaban la página de borde a borde. Eran entradas fechadas, meticulosas, detalladas. Sus ojos escanearon las frases, pero la luz era demasiado débil para leer correctamente. Sintió un escalofrío. No era un diario de reflexiones personales. Parecía un registro de eventos, de nombres, de lugares. El peso del diario en sus manos se sentía inmenso, como si contuviera el peso de una vida entera, o quizás de muchas. Podía sentir el poder que emanaba de esos objetos, un poder silencioso y paciente que había esperado en la oscuridad durante décadas, esperando a ser descubierto. Luego, su atención se centró en el fajo de documentos atados con cordel. Deshizo el nudo con cuidado. El cordel casi se deshizo en polvo entre sus dedos. Desplegó el primer documento. A la luz parpadeante, reconoció lo que era. Era un título de propiedad, antiguo, de hacía 50 años. El nombre en el título era el mismo que el de la escritura que ella poseía, el de su tía abuela Matilde. Pero había otros documentos también: estudios geológicos, mapas topográficos cubiertos de anotaciones a mano, e informes con columnas de números y símbolos químicos que no entendía. ¿Por qué su familia guardaría estudios geológicos en una caja fuerte secreta? ¿Qué tenían que ver con la propiedad? La confusión se arremolinaba en su cabeza, una tormenta de preguntas sin respuesta. Cogió uno de los mapas. Mostraba la región, su propia tierra marcada con un círculo rojo, y a través de ella había líneas y sombreados con notas en los márgenes. Concentración anómala, beta principal, valor incalculable. Unió las piezas en su mente, y una posibilidad increíble y aterradora comenzó a formarse. Los diarios, los estudios geológicos, los títulos de propiedad, todo escondido en una bóveda secreta bajo una casa en ruinas. Esto no era un simple recuerdo familiar, era una prueba. Era la historia de un secreto tan valioso o tan peligroso
que alguien se había tomado la molestia de enterrarlo y sellarlo, esperando que nunca fuera encontrado. O quizás esperando a que la persona adecuada lo encontrara. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y no era por el cansancio. El sótano, que había sido una prisión, ahora se sentía como el centro del universo. Las vidas de su tía abuela, de este hombre Arturo, y ahora la suya propia, parecían converger en esa pequeña caja de metal. El misterio de su propia desgracia, la inexplicable deuda de su marido, de repente parecía conectado a este secreto más antiguo y profundo. La decepción por no encontrar dinero se había transformado en algo mucho más potente: el poder del conocimiento. El dinero se gasta, se pierde, se roba, pero una historia, una verdad, una vez descubierta, no puede ser enterrada de nuevo tan fácilmente. Estos papeles eran más valiosos que el oro. Eran un arma o una sentencia de muerte. Elena no lo sabía todavía, pero mientras sostenía el pesado diario de cuero en una mano y el quebradizo estudio geológico en la otra, supo una cosa con certeza absoluta: su vida y la de sus hijos acababa de cambiar para siempre. La lucha por la supervivencia en un sótano húmedo había terminado. Acababa de comenzar una batalla mucho más grande y peligrosa, una batalla por la verdad que había estado esperando en la oscuridad durante 50 años. Y ella, Elena Santos, una costurera viuda y sin un céntimo, estaba ahora en el centro de todo. La primera luz del alba comenzaba a filtrarse por las grietas de la puerta del sótano, proyectando finas líneas de luz gris en la oscuridad. Elena no se había movido. Había pasado las últimas horas sentada en el suelo frío, con los diarios y los documentos esparcidos a su alrededor, su mente girando. El cansancio había sido reemplazado por una adrenalina helada. Cada pieza de papel era una pregunta, cada entrada del diario un susurro del pasado. Miró a sus hijos, que seguían durmiendo, sus rostros inocentes y tranquilos en la penumbra. Una nueva clase de miedo se apoderó de ella, más profundo y complejo que la simple desesperación. Antes, su enemigo era el hambre, el frío, la falta de techo. Era un enemigo sin rostro. Ahora, sentía que el enemigo tenía un nombre, aunque todavía no lo conociera. Estaba escrito en algún lugar de esas páginas, en la historia de esa tierra y en el secreto que contenía. Y ese enemigo no sabría que ella estaba allí, desenterrando su pasado. Con una decisión repentina, comenzó a recoger los documentos. Sus manos se movían con un propósito que no habían tenido en meses. Dobló los mapas con cuidado, apiló los informes y volvió a atar el fajo con el frágil cordel. Luego, tomó los diarios. Pasó los dedos por las cubiertas de cuero, sintiendo una extraña conexión con el hombre que los había escrito. Este hombre, Arturo, le había dejado un legado. No era dinero, pero era algo mucho más importante. Le había dejado una historia que necesitaba ser contada, una injusticia que necesitaba ser corregida. Se sentía como si le hubiera pasado una antorcha en la oscuridad, una responsabilidad que era a la vez aterradora y extrañamente fortalecedora. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, ahora era la guardiana de un secreto, y esa nueva identidad le dio una fuerza que no sabía que poseía. Volvió a colocar todo dentro de la caja de metal, la cerró y el clic de la tapa al encajar en su sitio sonó definitivo. No podía dejarla allí. Era demasiado valiosa. Tampoco podía llevarla consigo a todas partes. Necesitaba un lugar seguro, un nuevo escondite. Miró alrededor del sótano, el charco de agua, la esquina oscura, debajo de la maleta. Ningún lugar parecía lo suficientemente seguro. Entonces, sus ojos se posaron en la maleta raída que contenía sus pocas pertenencias. Una idea audaz se formó en su mente. Abrió la maleta, sacó la poca ropa que tenían y la puso a un lado. Luego, con un esfuerzo considerable, levantó la pesada caja de metal y la colocó en el fondo de la maleta. El ajuste era casi perfecto. Cubrió la caja con su ropa y la de sus hijos, ocultándola de la vista. Ahora, su tesoro estaba escondido a plena vista, camuflado como el equipaje de una familia indigente. Nadie sospecharía. Se sentó de nuevo, esta vez apoyada contra la pared, la maleta a su lado como un perro guardián. El sótano ya no se sentía como una tumba. Ahora se sentía como un cuartel general,
un escondite secreto desde donde planearía su próximo movimiento. El primer paso era leer. Necesitaba leer cada palabra de esos diarios, entender cada número de esos informes geológicos. Necesitaba conocer la historia completa, la verdad completa, antes de poder hacer nada. La luz del día se hacía más fuerte, y con ella llegaba el momento de que sus hijos despertaran a un nuevo día en su miserable refugio. Pero Elena ya no sentía la misma desesperación aplastante de la noche anterior. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. El misterio que había desenterrado le había dado una razón para luchar más allá de la simple supervivencia. Estaba luchando por la justicia, por la memoria de extraños y, quizás, por la respuesta a la muerte de su propio marido. Cuando Lucas se despertó, vio a su madre sentada contra la pared, con una expresión en su rostro que no había visto antes. No era la máscara de falsa alegría ni la mirada vacía de desesperación. Era una mirada de intensa concentración, de determinación feroz. Vio la tierra bajo sus uñas rotas y la varilla de metal en el suelo a su lado. No preguntó nada, pero sus ojos serios se encontraron con los de ella, y un entendimiento silencioso pareció pasar entre ellos. Sabía que algo había cambiado durante la noche, algo importante. Elena le dedicó una pequeña y genuina sonrisa, la primera en mucho tiempo. «Buenos días, mi amor», dijo, su voz firme y clara. «Creo que hoy las cosas van a empezar a cambiar». No era una promesa vacía, era una declaración de intenciones. La costurera que había llegado a ese lugar rota y vencida había muerto durante la noche. En su lugar había nacido una investigadora, una guerrera, la heredera de un secreto peligroso. El sonido del goteo de agua ya no sonaba como una tortura, ahora sonaba como un reloj, marcando el comienzo de una nueva era. Cada gota era un segundo que la acercaba a la verdad. Elena miró la maleta y sintió el peso de la caja de metal en su interior. Era su ancla, pero ya no la que la arrastraba al fondo. Era el ancla que la mantenía firme en la tormenta que estaba a punto de desatarse. El misterio apenas comenzaba, pero por primera vez desde que recibió la noticia de un accidente de su esposo, Elena no se sentía como una víctima a la deriva. Se sentía como una jugadora en un juego que aún no entendía, pero que estaba decidida a ganar. La desesperación había dado paso a la intriga y la supervivencia se había convertido en una misión. El sótano seguía siendo frío y húmedo, pero ya no era el final del camino. Era el principio. La primera tarea era encontrar una fuente de luz más fiable que la bombilla parpadeante. Elena recordó haber visto una vieja lámpara de queroseno oxidada entre los escombros de la casa principal. Dejó a Lucas a cargo de Sofía, con instrucciones estrictas de no moverse del sótano, y subió las escaleras hacia la luz del día. El sol de la mañana era brillante y casi doloroso después de horas en la penumbra. Buscó entre las vigas carbonizadas y los ladrillos rotos hasta que encontró la lámpara. Estaba abollada y cubierta de hollín, pero el depósito de combustible parecía intacto. Con suerte, encontraría queroseno en el pueblo. Este pequeño objeto, un vestigio de una vida pasada, se convirtió en su primera herramienta en esta nueva guerra. Era un símbolo. Iba a traer su propia luz a la oscuridad, tanto literal como figuradamente. Mientras regresaba al sótano, sintió una oleada de propósito. Tenía un plan, una serie de pequeños pasos. Encontrar combustible, leer los diarios, entender los mapas. Y luego, decidir qué hacer. Dentro del sótano, mientras esperaba el momento adecuado para ir al pueblo, abrió de nuevo la maleta y sacó el primer diario. La portada de cuero se sentía viva bajo sus dedos. Abrió la primera página. La tinta, aunque desvaída, era legible. La primera entrada estaba fechada hacía 52 años. 15 de marzo. La tierra ha vuelto a hablar. Comenzaba. La frase envió un escalofrío por la espalda de Elena. No era la escritura de un granjero, era la de un hombre que escuchaba secretos. Mientras leía las primeras páginas, un mundo olvidado cobró vida. Arturo no solo era el dueño de la tierra, era un geólogo aficionado, obsesionado con la composición del suelo de la región, un suelo que todos los demás consideraban pobre e inútil. Describía sus caminatas,
las muestras de roca que recogía, sus teorías sobre un tesoro escondido, no de oro, sino de algo que él llamaba elementos raros, vitales para una nueva era tecnológica que apenas comenzaba. La historia que se desarrollaba era mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Bajo la luz amarilla y danzante de la lámpara de queroseno, las páginas del diario parecían susurrar. Elena devoraba las palabras de su tío abuelo, un hombre que ahora conocía íntimamente a través de su caligrafía apretada y precisa. El olor a papel viejo y a tinta desvanecida llenaba el pequeño círculo de luz, un aroma que contrastaba violentamente con el hedor a moho del sótano. Cada frase leída era un ladrillo más en la construcción de una verdad monstruosa. 21 de abril. La tierra no miente, escribió Arturo. Las lecturas son inequívocas. Hay un yacimiento de neodimio y disprocio bajo estos campos, un tesoro que haría sonrojar al oro. Elena sintió un escalofrío. No entendía esos nombres, pero la palabra tesoro resonaba con una fuerza atronadora en el silencio de su miseria. Se dio cuenta de que estaba sentada sobre una fortuna inimaginable, una fortuna que, de alguna manera, había sido la causa de toda la desgracia. Su corazón comenzó a latir con un ritmo pesado y ansioso, una premonición oscura de lo que estaba por descubrir. La narrativa del diario cambió abruptamente. La emoción científica fue reemplazada por una creciente paranoia. Las entradas se volvieron más cortas, más urgentes. 10 de junio. Ha llegado un hombre de la capital. Se hace llamar el coronel. Viste de civil pero camina como un soldado. Habla de modernizar la región, de comprar nuestras tierras inútiles para un nuevo proyecto agrícola del gobierno. Sus ojos no miran la tierra, miran a través de ella. Elena sintió el hielo correr por sus venas. Podía visualizar a ese hombre, sentir la falsedad en su voz a través de las palabras de Arturo. El diario describía cómo el coronel organizaba reuniones, ofrecía sumas ridículas de dinero, siempre con una sonrisa y una mano en el hombro, pero con una frialdad en la mirada que helaba la sangre. Los agricultores, pobres y desconfiados por naturaleza, se negaban. Eran dueños de esa tierra por generaciones. No tenía precio. No sabían que, por primera vez, su tierra tenía un precio, uno que se pagaría con sangre. El terror se deslizó en las páginas como una serpiente. 18 de julio. Encontraron a Ramos en el fondo de un barranco. Dijeron que su viejo camión perdió los frenos. Era el mejor mecánico del valle. Un accidente, dicen todos. Pero él fue el primero en reírse en la cara del coronel. Elena dejó escapar un jadeo ahogado. La palabra accidente le resonó en los oídos, un eco doloroso y familiar. Siguió leyendo, sus manos temblando tanto que las palabras bailaban. Una semana después, la viuda de Ramos, aterrorizada y sola, vendió su tierra por una miseria y se fue con sus hijos, sin mirar atrás. 3 de agosto. La familia Vega se fue durante la noche. Dejaron todo, las gallinas en el corral, la ropa tendida. Solo se han ido. La pluma de Arturo se volvía más errática. Estaba documentando un patrón, una campaña de terror sistemática y brutal, disfrazada de mala suerte y decisiones desesperadas. El coronel no estaba comprando tierras, las estaba purgando. El miedo era su moneda de cambio, la muerte su agente inmobiliario. La verdad final, la que conectaba todo, ocupaba una sola página, escrita con una mano temblorosa, pero firme. 5 de septiembre. Él sabe que yo sé. Hoy me ha visitado solo. Me ha hecho su última oferta. He visto el mapa geológico sobre su maletín, mi propio mapa, robado de mi estudio. Me ha sonreído y ha dicho: Arturo, a veces la gente tropieza y cae en sus propios pozos. Los accidentes ocurren. Es una sentencia de muerte. Si estás leyendo esto, Matilde, hermana mía, es porque mi accidente ya ha ocurrido. No vendas, no confíes en nadie. La verdad está en la caja. La justicia debe prevalecer, cueste lo que cueste. Esconde esto, protégelo. Es la única voz que tendrán los muertos. Elena cerró el diario de golpe. El sonido resonó en el sótano como un disparo. Arturo, su tío abuelo, asesinado, su muerte, un accidente, igual que la de su marido. La coincidencia era demasiado monstruosa,
demasiado perfecta. Se levantó, la náusea subiendo por su garganta, una bilis amarga de miedo y rabia. El mundo se había reconfigurado. Su desgracia personal ya no era un acto aleatorio del destino, era un eco, una repetición de una tragedia de hacía 50 años. El coronel, un fantasma sin rostro que había asesinado a su tío abuelo, robado sus tierras, y ahora, de alguna manera, su sombra se extendía hasta el presente y había tocado a su propia familia. ¿Era posible? ¿Podía el mismo hombre, o su legado, ser responsable de la muerte de su esposo? La idea era tan demencial que debería haberla descartado, pero se sentía terriblemente real. El sótano, su refugio, de repente se sintió como el epicentro de un mal antiguo y paciente. Los documentos geológicos ya no eran simples papeles, eran la prueba del motivo. Los diarios no eran un recuerdo, eran el testimonio de un testigo desde la tumba, y ella, Elena, era ahora la juez y el jurado de un crimen que el mundo había olvidado. El peso de esa revelación la aplastó, dejándola sin aire, temblando en la penumbra. Fue el sonido de un motor lo que la sacó de su trance. No era el traqueteo de un viejo tractor o una camioneta destartalada. Era un ronroneo suave, potente y caro, un sonido que no pertenecía a ese mundo de polvo y abandono. Se acercaba. El corazón de Elena se disparó contra sus costillas. Un pájaro enjaulado y frenético. Se movió con una velocidad que no sabía que poseía. Guardó los diarios y los documentos en la caja de metal. La metió en la maleta y la empujó a la esquina más oscura del sótano, cubriéndola con unas mantas raídas. «Lucas, Sofía, silencio», susurró con una ferocidad que asustó a los niños y a ella misma. Se quedaron inmóviles, sus ojos grandes y asustados fijos en la escalera. El motor del coche se detuvo justo afuera. Se escuchó el portazo de una puerta, un sonido nítido y pesado. Luego, el crujido de zapatos caros sobre la grava y los escombros. Pasos lentos, deliberados, que se detuvieron justo encima de la puerta del sótano. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Una sombra bloqueó la escasa luz que se filtraba por las grietas de la puerta. Alguien estaba allí, de pie, escuchando. Elena contuvo la respiración, su cuerpo entero convertido en un nudo de tensión. Puso un dedo sobre los labios de Sofía, quien había empezado a sollozar en silencio. El pestillo de la puerta, que no tenía, no sirvió de nada. La puerta se abrió con un suave empujón, emitiendo un gemido bajo de madera hinchada. La luz del sol inundó la parte superior de las escaleras, creando la silueta de un hombre. Era alto, no encorvado por la edad, y vestía un traje claro de lino que parecía absurdamente fuera de lugar. Elena no podía ver su rostro, solo su contorno recortado contra el brillante cielo azul. El hombre se quedó allí por un momento, permitiendo que sus ojos se ajustaran a la oscuridad. Un olor sutil y costoso, una colonia cítrica y de madera, descendió por las escaleras, una invasión olfativa que luchaba contra el hedor a moho. Era el olor del poder. «¿Hola?», dijo el hombre. Su voz era culta, suave y resonante, la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. No sonaba sorprendido de encontrarlos allí. Sonaba como si los hubiera estado esperando. Lentamente, comenzó a bajar las escaleras de hormigón, sus zapatos de cuero italiano haciendo un ruido suave y seguro en cada escalón. A medida que descendía hacia la luz parpadeante de la lámpara de queroseno, su rostro se hizo visible. Tenía unos 70 años, con el pelo plateado perfectamente peinado hacia atrás y una piel bronceada y surcada de arrugas finas. La piel de un hombre que había pasado su vida bajo el sol, pero como dueño, no como trabajador. Una sonrisa amable estaba grabada en su rostro, pero sus ojos, pequeños y oscuros, se movían rápidamente, escaneando cada rincón del sótano, absorbiendo cada detalle de su miseria. Se detuvieron por una fracción de segundo en la maleta de la esquina. Elena sintió ese vistazo como una descarga eléctrica. Él lo sabía. «Disculpen que los moleste», continuó el anciano. Su sonrisa nunca vaciló. «Mi nombre es Ricardo Valdivia. Soy, digamos, el vecino más cercano. Mis tierras rodean esta pequeña propiedad». Se presentó con una humildad tan falsa que era casi insultante.
Don Ricardo Valdivia. Elena había oído su nombre en el pueblo, pronunciado con una mezcla de miedo y reverencia. El dueño de todo, el hombre que daba y quitaba trabajo, el rey sin corona de la región. Se detuvo al pie de la escalera, a pocos metros de ellos, pareciendo un ser de otro mundo en medio de su mugre y desesperación. Me enteré de que los herederos finalmente habían llegado. He venido a darles la bienvenida y a ofrecerles mi ayuda. Sus ojos se posaron en los niños, y su sonrisa se amplió, pero la calidez no llegó a su mirada. Era la sonrisa de un depredador que admira a su presa. Elena sintió a Lucas pegarse a su pierna, su pequeño cuerpo temblando. Ella permaneció en silencio, su mente corriendo a 1000 por hora. Don Ricardo hizo un gesto vago, abarcando el sótano húmedo. Veo que las historias eran ciertas. Este lugar es una ruina. No es un sitio para una dama y unos niños tan hermosos. Su tono era compasivo, pero sus palabras eran como sal en una herida abierta, diseñadas para recordarles su humillación, su total dependencia. Escuche, seré directo. Esta tierra no tiene valor, es un pedazo de roca inútil, y la casa, como puede ver, es un peligro. Pero yo tengo un cierto apego sentimental a la zona. Estoy dispuesto a quitársela de las manos. Le daré 5,000 pesos, en efectivo. Ahora mismo hay. La oferta era una bofetada. Era una suma ridícula, apenas suficiente para volver a la ciudad y sobrevivir un mes. Estaba probándola. Estaba midiendo su desesperación. Elena sintió una oleada de rabia tan intensa que casi la ahoga. Quería gritarle, llamarlo asesino, lanzarle el diario a la cara. Pero la imagen de sus hijos la ancló. Se tragó la rabia y la convirtió en una máscara de fría y vacía sumisión. Ella simplemente negó con la cabeza. Un movimiento casi imperceptible. No se atrevía a hablar, temiendo que su voz la traicionara. La sonrisa de don Ricardo se desvaneció un poco, reemplazada por una sombra de impaciencia. Señora, sea razonable. Es una oferta más que generosa por esta tumba. La palabra tumba la golpeó con fuerza. Él sabía exactamente cómo llamarlo. No encontrará a nadie más que le ofrezca ni un centavo por esto. Piénselo, podría volver a la ciudad, encontrar un lugar decente para sus hijos. Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en los de ella, tratando de leerla. Elena mantuvo su mirada vacía, un muro de piedra contra su escrutinio. El silencio se alargó, denso y pesado. El único sonido era el goteo del agua y la respiración asustada de Sofía. Valdivia pareció entender que no iba a ceder tan fácilmente. Su postura cambió. La falsa amabilidad se evaporó, dejando al descubierto el acero que había debajo. El coronel había hecho su aparición. Se enderezó, su cuerpo alto y delgado de repente pareciendo mucho más amenazador en el espacio confinado. Su voz, cuando volvió a hablar, había perdido toda su calidez. Era plana, fría y afilada como un cuchillo. «Es una lástima», dijo en voz baja. Realmente esperaba poder ayudarla. Se dio la vuelta lentamente, como para marcharse. Sus ojos hicieron un último barrido por la habitación, deteniéndose de nuevo en el suelo de tierra, justo en el lugar donde ella había cavado, donde la tierra estaba ligeramente removida. Elena sintió que su sangre se helaba. No había sido lo suficientemente cuidadosa. En su prisa, había dejado un rastro. Valdivia no dijo nada sobre ello, pero una diminuta y casi imperceptible sonrisa torció la comisura de sus labios. Era una sonrisa de confirmación. Había encontrado lo que había venido a buscar, la prueba de que ella sabía, o de que estaba a punto de saberlo. El juego había comenzado oficialmente, y él acababa de hacer su primer movimiento. Subió los primeros escalones y luego se detuvo, dándoles la espalda. Sin volverse, pronunció las últimas palabras. Su voz apenas un susurro que, sin embargo, llenó cada rincón del sótano y se clavó en el corazón de Elena. «Sabe, esta tierra parece maldita», dijo con una calma aterradora. «Han pasado muchas cosas malas por aquí a lo largo de los años. La gente dice que atrae la mala suerte. Sería una verdadera tragedia que ocurriera otro accidente por aquí». Dejó la palabra suspendida en el aire, cargada de veneno y de historia. Accidente. La misma palabra del diario. La misma palabra que le dijeron sobre su esposo. Era una confesión y una amenaza, todo en una. Luego,
Continuó subiendo las escaleras y desapareció en la luz del sol, dejando tras de sí solo el olor de su colonia y un silencio cargado de muerte. Elena se quedó paralizada, el eco de esa palabra rebotando en las paredes de su cráneo. Ya no era un misterio, era una sentencia. Se derrumbó en el suelo, atrayendo a sus hijos en un abrazo desesperado. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, no de frío, sino de un terror puro y absoluto. Valdivia era el coronel, y sabía que ella había encontrado los diarios. No había venido a comprar la tierra, había venido a ver a su nueva enemiga cara a cara, a medir su fuerza, a recordarle el poder que él ostentaba. La oferta no era una negociación, era un ultimátum. Vende por nada o enfrenta las consecuencias. Las mismas consecuencias que sufrieron su tío abuelo y, ahora lo sabía con una certeza que le helaba el alma, su propio esposo. Había sido asesinado no por deudas de juego, sino porque había descubierto algo relacionado con Valdivia y los secretos de esta tierra maldita. La muerte de su marido no fue el comienzo de su caída, fue el último crimen del coronel. Un crimen que ahora ella tenía el poder de exponer. El aire en el sótano se volvió pesado, tóxico con la amenaza no dicha. Valdivia sabía, o sospechaba con suficiente certeza. Ahora, el secreto enterrado en la maleta no era solo un tesoro o la clave para la justicia. Era una sentencia de muerte para ella y sus hijos. El conocimiento era un arma de doble filo. Podía liberarlos o podía destruirlos por completo. La rabia que sentía se mezclaba con un miedo paralizante. Estaba atrapada. Si hablaba, Valdivia la silenciaría como a los demás. Si callaba, viviría para siempre como su prisionera, en una tumba de hormigón, sabiendo que el asesino de su familia era el rey de todo lo que la rodeaba. La soledad de su decisión era aplastante. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Enterrarías la verdad para siempre para proteger a tus hijos del monstruo, esperando desaparecer en el olvido? ¿O arriesgarías lo poco que te queda de vida por una justicia que ha esperado 50 años, sabiendo que el precio podría ser la vida de tus propios hijos? El eco de la palabra accidente quedó flotando en el aire viciado del sótano mucho después de que los pasos de Valdivia se desvanecieran. Elena se quedó inmóvil, un bloque de hielo en medio de la penumbra, con el cuerpo de sus hijos pegado a ella como si fueran una sola entidad temblorosa. El olor a colonia cara aún luchaba contra el hedor a mojo, una cicatriz olfativa del poder que acababa de profanar su último y miserable refugio. Su mente era un torbellino de imágenes, el rostro sonriente de Valdivia, la mano temblorosa de su tío abuelo escribiendo en el diario, la llamada telefónica impersonal, informándole de la muerte de su esposo. Las piezas encajaban con una claridad tan brutal que le robaba el aliento. No eran coincidencias, eran ecos de un mismo crimen, perpetrado por el mismo monstruo a lo largo de 50 años de impunidad. El sótano ya no era un refugio, se había convertido en la antesala de su propia tumba, y el asesino acababa de anunciar su intención de cerrarla para siempre. El miedo era una cosa física, un nudo helado en su estómago que la paralizaba. El silencio que dejó Valdivia era más ruidoso que cualquier grito. Cada gota de agua que caía en la esquina oscura era un martillazo en su cráneo. El parpadeo de la bombilla era un latido agónico que marcaba el tiempo que les quedaba. Elena sintió que sus rodillas cedían y se deslizó al suelo, abrazando a sus hijos con una fuerza desesperada. Sofía lloraba en silencio, sus pequeñas lágrimas mojando el hombro de su madre. Lucas, con una madurez que le rompía el corazón a Elena, no lloraba. En su lugar, sus pequeños puños estaban apretados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miraba la escalera por donde el hombre había desaparecido, sus ojos ardiendo con una mezcla de miedo y un odio infantil, pero profundo. Elena se dio cuenta de que Valdivia no solo la había amenazado a ella, había envenenado a sus hijos con su miedo, les había robado la última pizca de inocencia que les quedaba. Una rabia fría y lúcida comenzó a serpentear a través del terror paralizante, una rabia que le dio un propósito. No podía quedarse allí, no podía esperar a que cumpliera su amenaza. La idea de huir era un impulso primario, pero ¿a dónde?
La imagen del pueblo silencioso, con sus persianas bajadas y sus miradas vacías, le vino a la mente. Valdivia era dueño de ese silencio. Cada par de ojos en ese pueblo eran sus ojos, cada oído, su oído. Ir a la policía local era un suicidio. Probablemente estaban en su nómina. La ciudad estaba a cientos de kilómetros y ella no tenía dinero. Estaban en una isla, y el único barco pertenecía al pirata que los había abordado. Se sintió atrapada, una rata en un laberinto diseñado por un dios sádico. Miró la maleta en la esquina, donde la caja de metal esperaba. La verdad era su única arma, pero era un arma que no sabía cómo usar. Era pesada, peligrosa, y en ese momento parecía más una carga que una ventaja. La desesperación comenzó a arañar de nuevo su garganta, amenazando con ahogar la frágil llama de rabia que acababa de encenderse. Necesitaba un aliado. Alguien fuera del alcance de Valdivia. Una idea improbable, un recuerdo fugaz, comenzó a formarse en su mente. Recordó al anciano, el hombre que barría lentamente la entrada de la farmacia cerrada, el que le había dado indicaciones con un movimiento de su barbilla. Su rostro estaba arrugado como un mapa viejo, y sus ojos, aunque cansados, no tenían la misma vacilación temerosa que había percibido en otros. Era un recuerdo tenue, una interacción de no más de 10 segundos, pero en su desesperación se aferró a él como a una tabla en un naufragio. Quizás él era lo suficientemente viejo para recordar. Quizás era lo suficientemente insignificante para haber pasado desapercibido para Valdivia. O quizás estaba completamente loca por considerar confiar en un completo desconocido. Pero la alternativa era quedarse en esa tumba de hormigón, esperando el próximo accidente. Tomó una decisión, era un riesgo monumental, una apuesta a ciegas, pero era la única jugada que le quedaba en el tablero. Se levantó, el movimiento brusco y decidido. «Vamos», dijo a sus hijos, su voz sorprendentemente firme, «vamos a dar un paseo». La preparación fue rápida y silenciosa, cada movimiento imbuido de una urgencia febril. Elena abrió la maleta y sacó la pesada caja de metal. Su peso era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Dejó la maleta casi vacía en la esquina, una cáscara hueca para que Valdivia o sus secuaces la encontraran si volvían. No podía arriesgarse a perder los diarios. Envolvió la caja en una manta raída y la metió en una bolsa de tela que usaba para las compras. Era un bulto torpe y pesado, pero menos sospechoso que una maleta. Le entregó la bolsa a Lucas. «Esto es muy importante», le susurró mirándolo directamente a los ojos. «No lo sueltes por nada del mundo. ¿Entendido?» El niño asintió, su rostro solemne, y se colgó la bolsa del hombro, luchando con el peso. Su seriedad y comprensión silenciosa le dieron a Elena una punzada de orgullo y un dolor agudo por la carga que le estaba imponiendo. Apagó la lámpara de queroseno, sumergiendo el sótano en la penumbra del atardecer. No miró hacia atrás al subir las escaleras. El mundo exterior se sentía vasto y amenazador. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras violentos que parecían un presagio. El aire, antes caluroso, ahora tenía un filo frío. Cada crujido de una rama bajo sus pies, cada susurro del viento entre los árboles retorcidos, sonaba como un paso que los seguía. Elena caminaba rápido, sosteniendo la mano de Sofía con una fuerza que probablemente le hacía daño. Su corazón martilleaba contra sus costillas y sentía la adrenalina cantando en sus venas. La paranoia era un compañero de viaje constante. Los faros de un coche a lo lejos la hicieron lanzarse detrás de unos arbustos, agachada, con el corazón en la garganta, hasta que el vehículo pasó de largo. Se sentía como una fugitiva, una criminal, cuando su único crimen había sido heredar un pedazo de tierra maldita. El camino de tierra que conducía al pueblo parecía interminable. Un viaje a través de un territorio enemigo donde cada sombra podía esconder a un monstruo. Lucas caminaba valientemente a su lado, sin quejarse del peso de la bolsa. Llegaron a la plaza del pueblo cuando las últimas luces del día se desvanecían. Estaba tan desierta como la recordaba. Una única farola parpadeaba, arrojando un círculo de luz amarilla y enfermiza sobre el polvo. Encontró la farmacia cerrada, la escoba apoyada contra la pared donde la había visto,
Preguntó al único otro ser humano visible, una mujer que cerraba apresuradamente su pequeña tienda de comestibles, por el anciano que barría por las mañanas. La mujer la miró con recelo, sus ojos yendo de la cara pálida de Elena a los niños asustados y a la bolsa abultada que llevaba Lucas. «Don Arturo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «vive al final de esa calleja, la última choza». No ofreció más información, ni una sonrisa, ni una palabra de aliento. Simplemente señaló con el mentón. Cerró su puerta con un ruido metálico y corrió el cerrojo desde dentro. El mensaje era claro. No querían problemas. Estaban solos. El miedo de la mujer era casi tan aterrador como la amenaza de Valdivia. Era la prueba de su poder absoluto. La choza de don Arturo era poco más que un cobertizo de madera y chapa, encajado al final de una calleja sin pavimentar. Una pequeña columna de humo blanco se elevaba de una chimenea de ladrillo improvisada, y un olor a leña quemada y a café flotaba en el aire. Era el primer olor genuinamente hogareño que Elena había percibido en días. Una pequeña luz parpadeaba desde una ventana sucia. Con el corazón en la garganta, Elena llamó a la puerta. Los nudillos hicieron un sonido hueco contra la madera desgastada. Esperó, el silencio solo roto por la respiración agitada de sus hijos. Escuchó un movimiento lento en el interior, el arrastrar de una silla. El cerrojo, viejo y ruidoso, se corrió. La puerta se abrió unos centímetros, revelando una rendija de oscuridad y el rostro que recordaba, ahora iluminado por la luz de una lámpara de aceite. Los ojos de don Arturo, pequeños y agudos bajo unas cejas pobladas y blancas, la estudiaron en silencio por un largo momento. No había sorpresa en su mirada, había una profunda y antigua tristeza. «Sabía que vendría», dijo el anciano, su voz rasposa como la lija. Abrió la puerta por completo. «Usted tiene los ojos de Matilde, y la misma terquedad». La mención del nombre de su tía abuela la golpeó como un golpe físico. Arturo se hizo a un lado y les hizo un gesto para que entraran. «Entren rápido. La noche tiene oídos en este lugar». El interior era pequeño y abarrotado, pero extrañamente acogedor. El calor de una estufa de leña llenaba la única habitación. Olía a tabaco, a madera vieja y a algo más, a una vida de soledad. Había una mesa, una silla, una cama estrecha en una esquina y estantes llenos de libros y frascos. Arturo sentó a los niños cerca de la estufa y les ofreció un trozo de pan duro, que ellos devoraron con una avidez que partió el corazón de Elena. Luego, el anciano se volvió hacia ella, sus ojos fijos en la bolsa que Lucas acababa de dejar en el suelo con un ruido sordo. No hizo falta que Elena dijera nada. Él ya lo sabía. Simplemente esperó. Su paciencia era la de un árbol centenario. Con manos temblorosas, Elena sacó la caja de metal y la puso sobre la mesa. El metal oscuro parecía absorber la luz cálida de la lámpara. Arturo la miró, pero no la tocó. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Elena, evaluándola, midiendo su valor. «¿Sabe lo que tiene ahí?», preguntó en voz baja. Elena asintió, incapaz de hablar. La garganta se le había cerrado. «Lo encontré. Los diarios. Los mapas». Su voz se quebró. Arturo asintió lentamente, una expresión de dolor profundo cruzando su rostro arrugado. «Yo le ayudé a construir ese escondite», dijo, su voz un murmullo. «La noche antes de que desapareciera, su tío abuelo Arturo. Él era mi patrón, pero era más que eso. Fue como un padre para mí. Me enseñó a leer, a escribir, a pensar. Sus dedos, nudosos y manchados por la tierra, finalmente tocaron la caja, una caricia reverente. Él sabía que venían a por él. Me hizo jurar que nunca hablaría de esta caja, a menos que alguien de su sangre viniera a buscarla. He esperado 50 años, niña». Elena abrió la caja y sacó el primer diario. Se lo entregó. Las manos del anciano temblaron al tomarlo. Abrió la cubierta de cuero con una delicadeza infinita, como si estuviera tocando una reliquia sagrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras reconocía la caligrafía. «La tierra no miente». Leyó en voz alta, una de las primeras frases. Una única lágrima rodó por su mejilla surcada de arrugas y cayó sobre la página. Una ofrenda tardía a su amigo muerto. Él lo descubrió todo.
el valor real de esta tierra. Y el coronel, ese demonio, también lo supo. No sé cómo, pero lo supo. Llegó con sus sonrisas y su dinero manchado de sangre, y cuando la gente se negó a vender, empezó la cacería. La habitación se llenó con los fantasmas de los que había leído Elena. Ramos, la familia Vega y tantos otros cuyos nombres no conocía. Arturo era el último testigo vivo, el guardián de una masacre olvidada. El aire en la pequeña choza se volvió pesado con el peso de la historia no contada. Elena sintió que estaba en presencia de algo más grande que su propia tragedia. Todos le tenían miedo, continuó Arturo, su voz ahora un susurro ronco y lleno de rabia. Todos menos su tío abuelo. Él era un hombre de ciencia, de hechos, no se dejaba intimidar. Estaba reuniendo las pruebas, documentándolo todo, preparándose para llevarlo a la capital. Por eso lo mataron, lo hicieron parecer un accidente, claro, como siempre. Hizo una pausa, sus ojos oscuros encontrándose con los de Elena, y en ellos vio el reflejo de su propia pregunta no formulada. ¿Y mi marido?, susurró Elena, la pregunta que le quemaba el alma. ¿Mi marido? ¿A Miguel? A él también le ocurrió un accidente. La pregunta quedó suspendida en el aire caliente de la habitación. Arturo cerró los ojos por un momento, como si la respuesta le causara un dolor físico. Cuando los abrió, su mirada era de una compasión tan profunda que Elena sintió que se rompía. Sí, dijo en voz baja, ahora viene la última pieza, la pieza que une su dolor con el nuestro, que une el presente con el pasado. Su voz era solemne, la de un juez a punto de dictar sentencia. Arturo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad, como si pudiera ver el pasado en ella. Su marido no era de por aquí. Llegó hace unos meses. Un hombre fuerte, trabajador. Decía que lo habían contratado para un proyecto de demolición. La corporación de Valdivia quería derribar unas viejas estructuras en una de las propiedades más lejanas, una de las primeras que el coronel compró. Elena contuvo la respiración. Podía sentir hacia dónde se dirigía la historia y cada fibra de su ser gritaba en silencio. Miguel era un hombre curioso. Hacía preguntas. Un día vino a verme. Había estado trabajando cerca del viejo pozo de la finca de los Ramos, donde encontraron al primer hombre muerto. Dijo que había encontrado algo extraño mientras inspeccionaba los cimientos para la demolición. Unas viejas botas de trabajo, casi enterradas, y algo de metal oxidado. Parecían herramientas, o quizás algo más. Arturo se volvió para mirar a Elena, sus ojos llenos de una terrible certeza. El aire abandonó los pulmones de Elena. Le dije que tuviera cuidado. La voz de Arturo era un susurro grave. Le dije que en esta tierra era mejor no desenterrar el pasado. Vi el miedo en sus ojos. Él sabía que había tropezado con algo que no debía. Me dijo que se lo contaría a sus jefes, que pediría una explicación. Yo le supliqué que no lo hiciera, que simplemente se fuera, que olvidara lo que había visto. El anciano sacudió la cabeza, su rostro una máscara de arrepentimiento. Pero su marido era un hombre honrado, no podía dejarlo pasar. Una semana después, escuché la noticia. Un terrible accidente en la obra, un andamio inestable, las mismas mentiras, 50 años después. La verdad la golpeó con la fuerza de un tren. Miguel no había muerto por deudas, no era un extraño. Había muerto por ser un hombre bueno. Había sido asesinado para proteger el mismo secreto que ahora ella sostenía en sus manos. El dolor fue tan agudo, tan cegador, que se dobló sobre sí misma, un sollozo seco y desgarrador escapando de sus labios. El luto, que no se había permitido sentir, la inundó por completo. El dolor se transformó, como el acero en la forja. El calor de su pena, mezclado con la rabia y la verdad, se enfrió hasta convertirse en algo duro, afilado e irrompible. Se enderezó, las lágrimas secándose en su rostro. Ya no había miedo, ya no había duda, solo había un camino. Miró a Arturo y él vio el cambio en sus ojos, vio la misma terquedad de acero que había visto en su tío abuelo justo antes de morir. Él tiene que pagar, dijo Elena, su voz baja y temblando de una furia helada. Por mi marido, por su tío abuelo, por todos ellos. Arturo asintió lentamente. Sí, pero Valdivia es una serpiente. Ahora que sabe que usted sabe, no esperará.
Actuará esta noche. No pueden volver a ese sótano. Es una trampa mortal. Justo cuando pronunciaba esas palabras, un sonido cortó la noche. El ladrido frenético de un perro a lo lejos, seguido de un silencio abrupto. Un mal presagio. Arturo se acercó a la ventana y apartó con cuidado un borde de la cortina raída. Sus hombros se tensaron. Demasiado tarde, susurró. Elena se unió a él en la ventana. A lo lejos, en la dirección de las ruinas, un resplandor anaranjado comenzaba a crecer, parpadeando contra el cielo oscuro. El fuego. No estaban atacando la choza de Arturo. Estaban destruyendo la escena del crimen, borrando el escondite, sellando la tumba que creían que ella y sus hijos todavía ocupaban. Por un momento, una extraña sensación de alivio la recorrió. Estaban a salvo, pero el alivio se evaporó instantáneamente, reemplazado por un nuevo horror. «¿Y si creen que estamos allí?», susurró. Y entonces escucharon otro sonido, uno mucho más cercano, el rugido de un motor potente arrancando en la oscuridad, no en el camino principal, sino en algún lugar cercano. Los faros cortaron la noche como cuchillas, barriendo el paisaje. No se dirigían hacia el fuego, se dirigían directamente hacia ellos. Valdivia no dejaba cabos sueltos. Quemar el sótano era el plan A. La pequeña choza de Arturo era el plan B. Habían caído en una trampa dentro de otra trampa. El juego no había terminado. «¡Rápido! Por la parte de atrás», siseó Arturo, empujando a Elena y a los niños hacia una pequeña puerta en la parte trasera de la choza. «Corran hacia el viejo canal de riego. Sigan el agua. Los llevará lejos del camino principal. Vayan». El rugido del motor de la camioneta se hacía más fuerte. El sonido de los neumáticos aplastando la maleza y la tierra seca. Se escucharon gritos. Hombres llamándose entre sí en la oscuridad. Elena agarró la mano de Sofía y Lucas se aferró a su otra mano, la bolsa con los diarios golpeando su costado. Arturo abrió la puerta trasera y una ráfaga de aire frío y nocturno los golpeó. «Yo los distraeré», dijo el anciano, y antes de que Elena pudiera protestar, cogió una vieja escopeta de caza de 2 cañones de detrás de la puerta. «He esperado 50 años este momento. No voy a huir. Ahora vayan. La verdad está con ustedes. Hagan que cuente». Le dio a Elena un empujón firme, sacándola a la noche. «Corran». Cerró la puerta, dejándola sola con sus hijos en la oscuridad. Corrieron. Corrieron como nunca antes habían corrido en sus vidas. La oscuridad era casi total, y el suelo irregular hacía que tropezaran y cayeran. Elena levantaba a Sofía, la arrastraba unos metros y volvía a caer. Detrás de ellos, la luz de los faros de la camioneta iluminó la pequeña choza. Escucharon un grito. «¡Ahí están!». Un disparo resonó en la noche. El boom sordo de la escopeta de Arturo fue seguido por el sonido agudo y rápido de otras armas. Elena no se atrevió a mirar atrás. Las lágrimas le corrían por la cara. Lágrimas de miedo por sus hijos. Lágrimas de gratitud y de terror por el anciano que se había sacrificado por ellos. Se adentraron más en la maleza, arañándose con las ramas, sus pulmones ardiendo. El sonido de la persecución se acercaba. Podía oír a los hombres gritando, sus voces cada vez más claras. Estaban ganando terreno. El canal de riego. Tenía que encontrarlo. Sus oídos buscaban desesperadamente el sonido del agua por encima de los latidos de su propio corazón. El sonido de sus perseguidores estaba peligrosamente cerca. Elena podía oír sus pesadas botas rompiendo las ramas secas, sus respiraciones agitadas. Sabía que no podrían seguir corriendo por mucho más tiempo. Sofía estaba sollozando de terror y agotamiento. Lucas, aunque silencioso, tropezaba cada vez más. En un momento de pánico desesperado, Elena vio una zanja oscura a su derecha. Sin pensarlo 2 veces, empujó a sus hijos hacia ella y se lanzó detrás, cayendo sobre un lecho de hojas húmedas y barro. Se quedaron inmóviles, acurrucados en la oscuridad, mientras las luces de las linternas de los hombres barrían los árboles justo por encima de sus cabezas. Elena cubrió la boca de Sofía con su mano, rezando para que no hiciera ningún ruido. Un hombre pasó tan cerca que pudo oler el sudor agrio y el tabaco barato. «Se han ido por aquí», gritó uno. «Sepárense». Las luces y los sonidos se dividieron, alejándose en diferentes direcciones. Por un instante,
Estaban a salvo, pero estaban rodeados. Elena permaneció en la zanja, su cuerpo temblando, escuchando cómo las voces de los hombres se alejaban y se acercaban. Un juego mortal de la gallinita ciega. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Sabía que no podían quedarse allí. Tarde o temprano, uno de ellos miraría hacia abajo. Fue entonces cuando sintió algo bajo sus pies. No era solo barro, era una corriente de agua fría, y escuchó un sonido familiar, un sonido que había memorizado en las profundidades de su desesperación. Un goteo. Trip, trip, trip. Levantó la vista. La zanja parecía terminar abruptamente en una pared de tierra y raíces, pero al mirar más de cerca, en la oscuridad casi total, vio una abertura, una pequeña boca de alcantarilla de ladrillo casi completamente cubierta por la maleza, y de ella provenía un flujo constante de aire fresco y seco, un aire que olía a polvo, a piedra y a tiempo encerrado. Era el túnel de ventilación. Habían corrido en círculo y habían vuelto al principio, habían vuelto a casa. Una idea loca y desesperada se apoderó de ella. Los hombres la buscaban fuera, la buscaban en el bosque, en el pueblo, en cualquier lugar menos en el corazón del fuego. El sótano, la tumba de la que acababa de huir, era ahora el único lugar donde no pensarían en buscarla. Era el escondite perfecto, el proverbial último lugar donde mirar, pero el fuego ardía arriba. La entrada principal era una pira funeraria. Sin embargo, este túnel no conducía a la entrada, conducía al compartimento secreto, conducía al interior de la tumba, sin pasar por la puerta. Era una entrada trasera al infierno. Era su única oportunidad. «Vamos», susurró a sus hijos, su voz apenas audible. «Tenemos que volver». Lucas la miró con los ojos desorbitados por el terror y la confusión. «¿Volver? Mamá, ¿el fuego?» «Confía en mí», imploró Elena. «Es el único lugar seguro». Agarró a sus hijos y se arrastró hacia la boca oscura del túnel, adentrándose en las entrañas de la tierra una vez más. El túnel era increíblemente estrecho. Apenas había espacio para arrastrarse a cuatro patas. El aire era viciado y estaba lleno de polvo que se les metía en los pulmones y los hacía toser. Olía a tierra seca y a algo más, un olor metálico y antiguo. Elena iba primero, tirando de Sofía, mientras Lucas empujaba desde atrás, la bolsa con los diarios golpeando el techo bajo del túnel con cada movimiento. Era una oscuridad total, una negrura que presionaba contra los ojos. El único sonido era su propia respiración agitada y el raspar de sus cuerpos contra la tierra y la piedra. A lo lejos, podían oír los gritos de los hombres que los buscaban, pero el sonido era cada vez más débil, amortiguado por las toneladas de tierra que los rodeaban. El tiempo perdió todo significado en ese pasaje claustrofóbico. Cada metro era una victoria, cada movimiento un acto de fe. Elena solo podía seguir la corriente de aire, el recuerdo de esa respiración que la había guiado la primera vez, su única brújula en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel se abrió a un espacio ligeramente más grande. Elena extendió la mano y tocó ladrillos fríos y secos. Estaban en el compartimento secreto. Con cuidado, ayudó a sus hijos a salir del túnel y luego se asomó por el hueco de la trampilla hacia el sótano. El espectáculo la dejó sin aliento. El fuego en la casa de arriba había convertido el sótano en una visión del infierno. El humo era una nube densa y negra que llenaba la mitad superior de la habitación, haciendo que la bombilla parpadeante pareciera una estrella moribunda. Las vigas del techo, envueltas en llamas, crujían y gemían, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. Un calor sofocante subía del suelo, y el aire era casi irrespirable. La entrada principal de la escalera estaba completamente bloqueada por una cortina de fuego y escombros que caían. Arturo tenía razón. Habría sido una trampa mortal. Pero ahora, irónicamente, era su santuario. Los hombres de Valdivia nunca imaginarían que estaban allí. Se agacharon en el compartimento de ladrillos, el único lugar del sótano que aún no había sido tocado por el humo denso. Elena observaba el fuego a través del hueco de la trampilla, hipnotizada por su poder destructivo. Las llamas eran de un naranja y un rojo vibrantes,
devorando la madera vieja con una ferocidad hambrienta. El sonido era un rugido constante, puntuado por el estallido de la madera y el agudo gemido del metal retorciéndose. Era hermoso y aterrador a partes iguales. Era el sonido de su pasado siendo borrado, de la última conexión física con su herencia convirtiéndose en cenizas. Pero mientras observaba, no sintió pena. Sintió una extraña sensación de liberación. La casa en ruinas, el símbolo de su falsa esperanza y su posterior desesperación, estaba siendo purificada. El fuego estaba destruyendo la prisión, pero no podía tocar el secreto. El secreto estaba allí con ella, en la oscuridad, a salvo. Estaba presenciando el final de un capítulo y el comienzo de otro. El calor se hizo más intenso. El humo comenzó a descender, llenando el sótano, amenazando con asfixiarlos incluso en su escondite. Sofía comenzó a toser de nuevo, un sonido seco y doloroso que resonó en el pequeño espacio. Elena sabía que no podían quedarse allí para siempre. Tenían que esperar a que el fuego se consumiera, esperar a que los hombres de Valdivia se fueran, convencidos de que sus víctimas habían sido incineradas. La espera era una tortura. Cada minuto se alargaba en una hora. El aire en su pequeño refugio se enrarecía cada vez más. Elena rasgó un trozo de su camisa, lo humedeció con la poca saliva que le quedaba y se lo dio a Sofía para que respirara a través de él. Hizo lo mismo para Lucas y para ella. Se acurrucaron juntos en la oscuridad del compartimento, escuchando el rugido del mundo ardiendo sobre ellos. Una pequeña familia en el corazón del apocalipsis, protegiendo un tesoro de papel y tinta que tenía el poder de derribar un imperio. Poco a poco, el rugido del fuego comenzó a disminuir. El crepitar de las llamas fue reemplazado por el sonido más suave de las brasas y el ocasional estruendo de una viga derrumbándose. El humo, aunque todavía denso, ya no se arremolinaba con tanta furia. Habían sobrevivido. Elena se atrevió a asomar la cabeza fuera del compartimento. El sótano era ahora una caverna de sombras y brasas brillantes. El techo había desaparecido en su mayor parte, revelando un cielo nocturno salpicado de estrellas y de un humo espeso que ascendía en una columna oscura. La entrada principal estaba completamente bloqueada por una montaña de escombros humeantes. Estaban atrapados, pero estaban vivos. Escuchó a lo lejos el sonido de la camioneta de los hombres de Valdivia arrancando y alejándose. Creyeron que habían terminado el trabajo, creyeron que la habían silenciado, pero Elena estaba más viva que nunca. Y ahora tenía una historia que contar, una historia que quemaba más que cualquier fuego. El silencio que siguió fue profundo y absoluto. Solo el susurro de las brasas moribundas rompía la quietud. Elena ayudó a sus hijos a salir del compartimento. Estaban cubiertos de hollín, asustados y agotados, pero ilesos. Se quedaron en medio de las ruinas humeantes de su antiguo refugio, un paisaje de pesadilla bajo la luz de las estrellas, pero ya no se sentía como una pesadilla. Se sentía como el campo de batalla después de la primera victoria. Habían sobrevivido al fuego, habían sobrevivido a los asesinos, y lo más importante, habían salvado las pruebas. Elena miró la bolsa que Lucas aún aferraba, sucia y manchada, pero intacta. Dentro de esa bolsa estaba la voz de los muertos, el testamento de su tío abuelo, la justificación de la muerte de su marido, y estaba la caída de Ricardo Valdivia. La idea le dio una fuerza renovada. No era el final, era el comienzo de la verdadera lucha, y sabía exactamente a dónde tenía que ir a continuación. Se abrieron paso con cuidado entre los escombros humeantes, saliendo de los cimientos destruidos hacia el aire fresco de la noche. El olor a quemado era abrumador, pero era el olor de la supervivencia. Elena no miró hacia atrás a la carcasa carbonizada de la casa. Su mirada estaba fija en el camino que tenía por delante. Sus pies, casi por instinto, la llevaron de vuelta por el sendero oscuro y sinuoso. No hacia el pueblo, no hacia el peligro, sino de vuelta a la única luz de esperanza que había encontrado en esa tierra maldita. De vuelta a la choza de Arturo. No sabía lo que encontraría allí. Temía lo peor. Pero le debía a él, al guardián de la historia, ser la primera en saber que su sacrificio no había sido en vano, que la antorcha que le había pasado seguía ardiendo, más brillante que nunca en la oscuridad. Con sus hijos a su lado y la verdad en una bolsa,
Caminó hacia el amanecer, lista para desatar una tormenta que había estado gestándose durante 50 años. El camino de regreso a la choza de Arturo fue un peregrinaje sombrío. Cada paso estaba cargado con el peso de la incertidumbre. ¿Estaría vivo? ¿O encontraría solo silencio y sangre? El corazón de Elena latía con un ritmo pesado y doloroso. Cuando finalmente vieron la pequeña estructura recortada contra el cielo, que comenzaba a clarear, contuvo la respiración. No había luces, no había humo saliendo de la chimenea. La puerta principal estaba astillada y colgaba de un gozne. Parecía una boca abierta en un grito silencioso. El miedo le atenazó el estómago, un pavor frío que no tenía nada que ver con el fuego o la persecución, sino con la pérdida de la única alma buena que había encontrado. Dejó a los niños escondidos a una distancia segura y se acercó sola. Cada paso sobre la tierra removida por los neumáticos de la camioneta se sentía como una profanación. El silencio era antinatural, un vacío donde antes había habido vida. La esperanza que la había impulsado hasta allí comenzó a desmoronarse. Con una mano temblorosa empujó la puerta rota. El interior estaba oscuro y frío. La estufa estaba apagada, y el aire olía a pólvora y a la estela metálica de la violencia. La pequeña habitación había sido saqueada. Los libros habían sido arrancados de los estantes, los frascos rotos en el suelo. Los hombres de Valdivia habían estado buscando algo, probablemente los diarios, enfurecidos por no encontrarla en el sótano, y entonces lo vio. En el suelo, cerca de la estufa volcada, estaba el cuerpo de don Arturo. Yacía en una posición extraña, con su vieja escopeta todavía cerca de su mano. Elena ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. La pena la golpeó con una fuerza física, dejándola sin aliento. El anciano, el guardián, el último testigo, se había ido. Se había sacrificado para darles tiempo, para proteger una verdad que ya no era suya para contar. Elena se arrodilló a su lado, las lágrimas finalmente fluyendo libremente, lágrimas de rabia y de una gratitud inmensa y dolorosa. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla de nuevo, notó algo. La mano de Arturo no estaba vacía. Sus dedos nudosos y sin vida se aferraban a un pequeño objeto. Con cuidado, Elena se los abrió. En su palma había una pequeña radio de onda corta, vieja y abollada, y sus dedos estaban congelados sobre el botón de transmisión. Una idea imposible, una última chispa de esperanza, se encendió en la mente de Elena. Era posible. Había logrado hacer una última llamada antes de morir. Miró el aparato. La luz de encendido estaba apagada. La batería probablemente se había agotado, pero la antena estaba extendida, y junto a la radio, garabateado en el polvo del suelo con su último aliento, había un nombre y una frecuencia: abogado de derechos humanos, R. Salas, y una serie de números. No había sido una simple distracción. Arturo no había luchado para morir, había luchado para hacer una llamada. Había pasado su última antorcha, y ahora dependía de Elena encontrar al receptor. El cuerpo de Arturo se sentía frío bajo sus dedos, un mármol de sacrificio, pero el objeto en su mano era una brasa de esperanza. Elena arrancó la pequeña radio de sus dedos inertes, el plástico viejo un ancla en su océano de pena. Vio la inscripción en el polvo: R. Salas, y la frecuencia, un testamento final garabateado con la última gota de voluntad. Necesitaba energía. Con una urgencia febril, comenzó a registrar la choza saqueada, apartando libros rotos y vidrios. Su corazón martilleaba un requiem por el anciano y un tambor de guerra por el futuro. No había tiempo para el luto. El luto era un lujo, y el amanecer, un enemigo que se acercaba. En un pequeño cajón de la mesa, debajo de un fajo de cartas amarillentas, encontró lo que buscaba: 2 baterías nuevas, aún en su envoltorio. Sintió un escalofrío. Arturo estaba preparado, no solo para morir, sino para que ella viviera y luchara. La pena se endureció en su pecho, convirtiéndose en el acero frío de la determinación. El sacrificio de Arturo no sería el final de la historia, sería el prólogo de la justicia. Con manos temblorosas que apenas podía controlar, Elena abrió el compartimento de la radio e insertó las baterías. Por un instante, nada. El silencio fue una tortura.
Luego, al girar el dial, un chisporroteo cobró vida. Un sonido hermoso y terrible que rasgó el silencio de la choza profanada. Era el sonido de la esperanza. Sus dedos, cubiertos de hollín y de la sangre seca de sus propias uñas rotas, giraron el sintonizador con una precisión desesperada hasta la frecuencia que Arturo había marcado en el polvo. Un mar de estática la saludó, el ruido blanco del universo indiferente. Puso el micrófono contra sus labios, su aliento empañando el plástico. Salas, susurró, su voz un graznido ronco. Llamo de parte de Arturo. Silencio, solo la estática. Sintió que el pánico le subía por la garganta. De nuevo, más fuerte. Soy Elena Santos, tengo los diarios. La estática pareció intensificarse, burlándose de ella, y las lágrimas de frustración quemaron sus ojos. Este no podía ser el final. No después de todo. Aquí Salas. ¿Arturo? ¿Qué ha pasado? La voz que finalmente atravesó la estática era grave, cansada, pero cargada de una urgencia inmediata. El alivio fue tan abrumador que Elena casi se desmaya. En un torrente de palabras susurradas y frenéticas, le contó todo: la caja, los diarios, el asesinato de su tío abuelo, la amenaza de Valdivia, el fuego, la muerte de Arturo. Con cada palabra, la estática parecía retroceder, como si la verdad misma estuviera despejando las ondas de radio. He esperado esta llamada durante 20 años, dijo la voz de Salas, perdiendo su cansancio y adquiriendo un filo de acero. Arturo era mi única fuente. Creíamos que había muerto hace mucho. Escúcheme, señora Santos. No se mueva de ahí, no hable con nadie, no confíe en nadie. Manténgase alejada de las ventanas. La ayuda no va camino a usted. La ayuda ya está allí. Solo necesitábamos la confirmación. La necesitábamos a usted. La llamada terminó con un clic, dejando a Elena en un silencio ahora cargado de una promesa imposible. El amanecer tiñó el cielo de un gris pálido, y con él llegó el sonido. No era el ronroneo de un coche de lujo, sino el estruendo de motores diésel pesados y el distante y amenazador zumbido de un helicóptero. Elena se asomó por una grieta en la pared y lo que vio le robó el aliento. 3 camionetas negras sin insignias, de aspecto militar, subían a toda velocidad por el camino de tierra, levantando nubes de polvo. Hombres vestidos con uniformes tácticos oscuros y armados con rifles de asalto saltaron de los vehículos antes de que se detuvieran por completo, moviéndose con una eficiencia letal y silenciosa que contrastaba con el caos de los matones de Valdivia. La Policía Federal. El abogado no había mentido, no estaban viniendo, ya estaban allí. Se habían posicionado durante la noche, esperando la señal, la pieza clave que les permitiera actuar. Esa pieza clave era ella. Ver a esa fuerza abrumadora tomar el control de la tierra de Valdivia fue como ver a un dios de la justicia descender a la tierra. El miedo en su corazón fue reemplazado por un asombro helado. La operación fue brutalmente rápida. Un equipo aseguró la choza de Arturo, tratando la escena del crimen con una solemnidad que honraba su sacrificio. Los otros vehículos, guiados por la información de Elena, se dirigieron directamente a la hacienda de Valdivia. La imagen que más tarde vería en las noticias quedaría grabada en su memoria para siempre. Ricardo Valdivia, el coronel, sorprendido en su lujosa bata de seda en el porche de su mansión, con una taza de café en la mano. Su rostro, acostumbrado a una vida de poder absoluto e impunidad, pasó de la arrogancia a la incredulidad y finalmente al pánico más abyecto cuando los agentes federales lo rodearon. Las esposas chasquearon alrededor de sus muñecas, el sonido metálico un eco tardío de la justicia que había sido negada durante 50 años. El emperador, el monstruo que había perseguido a su familia a través de las generaciones, era ahora solo un anciano asustado y patético, su imperio de sangre y miedo derrumbándose bajo el peso de un simple diario de cuero. En las semanas siguientes, la vida de Elena se convirtió en un torbellino de declaraciones y procedimientos legales. Fue trasladada a un lugar seguro en la capital, donde entregó la caja de metal a un fiscal especial. Al soltarla, sintió como si se liberara de un peso físico que había estado cargando no solo desde que la encontró,
sino desde el día en que su esposo murió. Los diarios de Arturo se convirtieron en la pieza central de la acusación. Su meticuloso registro de los crímenes, con nombres, fechas y lugares, fue corroborado por excavaciones que desenterraron los restos de las víctimas olvidadas. La historia de Elena, la conexión entre el pasado y el presente, cerró el círculo. La muerte de Miguel ya no era un expediente frío en un archivo polvoriento. Se convirtió en el catalizador que derribó a uno de los criminales más poderosos del país. La verdad, protegida durante medio siglo en una bóveda de ladrillos, finalmente había salido a la luz, y su resplandor era cegador, quemando las mentiras hasta reducirlas a cenizas. La caída de Valdivia fue total. Su imperio corporativo, construido sobre cimientos de sangre y tierra robada, se desintegró. La investigación sacó a la luz una red de corrupción que llegaba a las más altas esferas del antiguo régimen militar y del gobierno local. El juicio fue un espectáculo nacional. Decenas de familias, que habían vivido con miedo y sospecha durante generaciones, finalmente tuvieron su día en el tribunal. Se dictó una sentencia histórica de restitución, devolviendo las tierras robadas a los descendientes de sus legítimos propietarios. Y para Elena, la heredera de la propiedad clave y la proveedora de la prueba irrefutable, el tribunal ordenó una indemnización masiva. La cifra que el abogado Salas le comunicó era tan vasta, tan astronómica, que al principio le pareció un error. No era solo dinero por los minerales bajo su tierra, era una compensación ordenada por el tribunal por las muertes injustas de su esposo y su tío abuelo. Era el precio de 2 vidas, una suma que gritaba el valor que Valdivia les había negado. Un año después, el sonido que llenaba la casa de Elena no era el goteo de agua en un sótano húmedo, sino la risa de sus hijos corriendo por un jardín verde y exuberante. Sobre la colina, donde una vez estuvieron las ruinas carbonizadas, ahora se alzaba una casa nueva. No era una mansión ostentosa, sino un hogar sólido y luminoso, con grandes ventanas que dejaban entrar el sol y olía a madera nueva y a pintura fresca. El aire ya no estaba cargado de moho y desesperación, sino del aroma del pan horneándose en el horno y de las flores que ella misma había plantado. Sofía y Lucas ya no eran niños asustados acurrucados en la oscuridad. Eran vibrantes y felices, sus rostros llenos de la luz que su madre había luchado tan duro por devolverles. Elena, de pie en su porche, observaba la tierra que ahora era suya, una tierra lavada de su pasado sangriento y ahora fértil, con la promesa de un futuro. El contraste con el banco del parque y el sótano era tan absoluto que a veces sentía que había despertado de una pesadilla a una vida que no era la suya. En una habitación soleada con vistas al valle, un zumbido feliz y constante llenaba el aire. Era la nueva máquina de coser de Elena. La aguja se movía con una velocidad y precisión deslumbrantes, no cosiendo remiendos para ganar unos míseros pesos, sino creando un vestido de un azul brillante para Sofía. Sus manos, antes callosas y temblorosas por el cansancio, ahora se movían con la habilidad y la alegría de una artista. No cosía por supervivencia, sino por amor. Lucas entró en la habitación, ya no un pequeño soldado con el peso del mundo sobre sus hombros, sino un niño de 11 años con una sonrisa fácil. Le entregó a su madre un vaso de limonada fría. ¿Es para la fiesta de Sofía?, preguntó, mirando el vestido. Elena asintió, su corazón hinchado de una paz tan profunda que casi dolía. Miró los rostros de sus hijos, seguros, sanos y felices, y supo que había ganado. Había cosido los hilos rotos de sus vidas para crear un tapiz de esperanza y redención. Había transformado la ruina en un hogar. La redención de Elena no terminó en su propio jardín. Con una parte de su fortuna, creó la Fundación Arturo y Miguel, una organización dedicada a proporcionar ayuda legal y financiera a otras familias víctimas de despojo de tierras y violencia corporativa. El legado de los 2 hombres que lo dieron todo por la verdad ahora vivía, ayudando a que innumerables voces silenciadas fueran escuchadas. La historia de Elena es un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de coraje puede incendiar un imperio de mentiras. Si crees en el poder de la justicia y en las historias de superación que te dejan sin aliento, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte ni una sola de nuestras narrativas,
donde los héroes más inesperados se levantan de las cenizas para reclamar su destino.